Hola, Dios te bendiga, amada iglesia. Hoy quiero compartirte un mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarte de la batalla que atraviesa un cristiano. Amén. ¿Cuál es la batalla mayor que atraviesa un cristiano? Quiero que vamos a la Biblia, al 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. El apóstol Pablo, ya a punto de ser sacrificado, ya por ser muerto por la causa de Cristo, le escribe a Timoteo en esta segunda carta, y él hace mención a algo importante. En el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el verso 6 dice: porque ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo estaba expresando algo increíble acá. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla que todo cristiano pelea, no? He acabado la carrera. ¿Sí? El apóstol mismo dijo, correr de tal manera que lleguemos a la meta, ¿sí? A la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, el premio a la salvación, el premio al regalo de Dios para nuestra alma. Amén. Que es ser salvo y estar en el reino de los cielos con nuestro Señor y amado Jesucristo. He peleado la batalla, acabé la carrera. Y dice algo importante: he guardado la fe. ¿Dónde se gestan todas las batallas del ser humano? El ser humano tiene dos enemigos importantes de su vida, pero todas las batallas se gestan en la mente. Ahí es el terreno de batalla de Satanás, la mente del ser humano, ¿sí? Hay dos enemigos: la carne, nuestro propio yo, y el diablo, ¿no es cierto? El enemigo del ser humano, el enemigo de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, y el tentador, como dice la Escritura, y el acusador, el diablo. En esa batalla que peleamos primero contra nuestra propia concupiscencia de la carne, contra el deseo de pecar, el cual debe ser crucificado cada día, amén, en la cruz de Cristo, como dice la palabra, ¿sí? Con sus pasiones y con sus deseos. A través de la gracia que recibo de parte de Dios, yo puedo crucificar mi carne cada día e ir dejando los deseos pecaminosos de la carne, amén. Pero el apóstol decía: a la verdad que he hallado esta ley en mí, que el pecado mora en mí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hallo esta ley, dice que el pecado mora en mí, porque con la carne sigo la ley del pecado, pero con la mente la ley del espíritu. Eso, entonces, el apóstol encontraba esto, que no podía dejar de pecar a causa del pecado que habita en la carne. Pero la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, hemos crucificado nuestra carne juntamente con el Señor. Y su gracia nos ayuda a vencer los deseos de pecar. ¿No es cierto? Que es nuestra primera batalla. La segunda batalla, el campo de la mente, cuando el diablo viene a hablar a tu mente, a querer confundirte. El diablo utiliza incluso la palabra de Dios para confundir al ser humano. Vemos la tentación de Jesús cuando estuvo en el desierto, cómo Jesús fue tentado por el diablo en todo. Dice la Escritura, ¿no? Lo tentó primeramente con el hambre, porque llevaba 40 días de ayuno. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, queriendo hacer dudar de su identidad como hijo. Después le ofreció los reinos de la tierra, si postrado le adorase, ¿no es cierto? Esa vanagloria de las cosas de este mundo, de la vida. Y después usó la misma palabra para decir: tírate del pináculo del templo, porque escrito está que a los ángeles mandará cerca de ti, que no tropiece tu pie en piedra. ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo con la misma palabra, y con cada palabra, en cada una de las tentaciones, él dijo: pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, habiendo acabado toda tentación, huyó, dice, por un tiempo. Porque el campo de batalla del diablo es la mente. El apóstol, después de haber acabado su carrera, después de haber terminado la batalla en su mente, ¿no es cierto?, de haber podido vencer, ¿no es cierto?, esta batalla que lidiamos cotidianamente, él dijo lo siguiente: he guardado la fe. Fíjese que el apóstol podría haber dicho: bueno, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he ganado muchas almas, he predicado el Evangelio a todo lugar, he cumplido lo que Dios me dijo, y podría haber hecho muchas cosas que conllevan al obrar del ser humano en las cosas del Señor. Pero lo importante no fue que el apóstol haya ganado muchas almas, porque en definitiva, siervos inútiles somos y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Pero la gloria siempre es del Señor. Señor Jesucristo dijo, después que habéis hecho lo que se te mandó a hacer, decir siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer es lo que hicimos. El resto es para el Señor. También dice la Escritura que de qué aprovecha al hombre que salvar al mundo entero si pierde su alma. O sea que no es importante cuánta gente hemos ganado en nuestro caminar como cristianos, si al final de nuestro caminar como cristianos no hemos guardado la fe. La fe en Jesucristo es lo único que importa en nuestro caminar, porque la palabra dice que nosotros no somos salvos por obra, sino por gracia. Este es un regalo de Dios, un regalo que viene a través de la fe. Por lo tanto, el desafío de todo cristiano es guardar la fe en Cristo hasta que Cristo venga. Usted leerá allí en los mensajes de las 7 iglesias, en el libro de Apocalipsis, en cada uno de esos, dice la palabra del Señor lo siguiente: al que venciere, se le dará a guardar un nombre nuevo, se le dará a comer del árbol de la vida y un montón de cosas que dicen más, ¿no? Hay que vencer esta batalla que nosotros peleamos en nuestra mente, que se llama la batalla de la fe. Guardar la fe. Jesús dijo, cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe en la tierra. Cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra, dijo Jesús. ¿Por qué dijo esto? Quizás porque el mundo cristiano, en vez de guardar la fe, está guardando quizás una religión, por decirlo así, pero en el momento donde pasamos las circunstancias, las pruebas, la lucha, las dificultades, y cuando el enemigo viene a atacar a tu mente, a hablarte a tu corazón, es cuando empezamos a dudar en nuestra vida. ¿No es cierto? Es cuando te pasa una situación difícil, es cuando tu fe es puesta en prueba. Y esa situación difícil, cuando tu fe tiene que ser probada y tu confianza tiene que estar puesta en Dios, es cuando más empezamos quizás a dudar de que si realmente vamos a salir adelante o qué va a pasar en medio de esa prueba o de esa dificultad, ¿no? Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que guardar la fe. Por eso el apóstol dijo, yo he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no es cierto? He acabado esta batalla, he guardado la fe. Esto es lo más importante, he guardado la fe en Cristo. Por lo tanto, me está esperando la corona de vida, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabe que un ejemplo de fe, por ejemplo, lo encontramos en la vida de Abraham? Abraham es un hombre que le creyó a Dios. Abraham existió antes de la ley, Abraham existió, ¿no es cierto?, mucho antes que Moisés. Fue el padre del pueblo de Israel, por decirlo así, y dice que Dios llamó a Abraham, y Abraham le creyó al Señor, ¿no? Entonces yo quiero que tú leas también allí en el libro de Romano, en Romano capítulo 4, verso 3 en adelante, dice lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios le hace una promesa a Abraham. Sale de tu tierra, de tu parentela, ve la tierra que yo te mostraré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, ¿no? Y a través de muchas situaciones que ya conocemos en la vida de Abraham, Dios cumple su promesa, ¿no? Pero dice que la promesa fue dada a Abraham, dice, no fue dada la promesa, ¿no es cierto?, por la ley, sino fue dada por la justicia de la fe, ¿no? Y entonces dice lo siguiente: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Qué cosa tremenda, ¿no? Si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Es por fe, no por obra, no por obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y dice que si fuese por obra, si fuese
eh, por haber ganado multitudes, por haberse mantenido de lo más posible en nuestras vidas, de haber cumplido la palabra y todo lo demás, ¿no es cierto? Dice, si hubiésemos hecho aunque sea lo imposible para guardar la ley, dice la Escritura, vana resultaría la fe y anulada la promesa. La promesa de que Cristo volverá, la promesa de su advenimiento, la promesa del reino de los cielos que está centrada en la persona de Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y esta es la promesa que tenemos. Entonces esta es la batalla de fe que peleamos. Porque si usted se centra solamente en que las bendiciones de Dios van a venir por su obediencia o por su forma de actuar o vivir, entonces cuando usted se equivoque un poquito, cuando él sea sometido bajo una prueba, el diablo vendrá a atacar su mente diciéndole que no es digno, que de esta no sale, que vienen situaciones que es por su culpa, por haber estado lejos de Dios, porque no se comporta bien y diferentes cosas que la batalla de la mente empieza a suceder. Y en esa batalla la fe pierde efecto y empezamos a hacer, quizás queriendo buscar la justificación de nuestras propias obras, pero no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que hace que la promesa sea tan tangible y sea una verdad. Y la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros es lo que nos hace heredar la promesa, ¿sí? No son nuestras obras, sino la fe en Cristo. Cuando usted está creyendo en medio de la prueba, de la dificultad, cuando el diablo viene a atacar a su vida, a su mente, para hacerle creer que no es digno ni merecedor del favor de Dios, usted diga en ese momento, Cristo pagó el precio, Él me hizo digno. Amén, Él me hizo digno y yo creo en la promesa de Dios, creo en el favor de Dios, porque Dios dice la palabra del Señor, pensamiento de bien tengo para vosotros y no pensamientos de mal. Así que yo sé que Dios estará conmigo y en medio del proceso, en medio de la prueba, yo tendré fe que Dios obrará de una manera extraordinaria. La verdad que yo pasé momentos muy preocupantes en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y en esos momentos preocupantes fue cuando depositamos la fe en el Señor y el Señor obró de una manera extraordinaria, de muchas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿estamos peleando la batalla, estamos ganando la fe, estamos creyendo en Jesucristo o estamos creyendo que la enfermedad tiene mayor dominio sobre nosotros que las llagas de Cristo para sanarnos? ¿Estamos teniendo fe que Dios tiene poder para salvarnos o estamos creyendo que nuestra vida no es lo suficientemente buena como para ganarnos el cielo? Pues no es lo que tú haces que te haces ganar el cielo, sino lo que Cristo hizo por ti, lo que te hace merecedor de algo que no eres digno. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, porque si son los de la ley, son los herederos, resulta la fe y anulada la promesa. ¿Sí? Entonces es por la fe que la promesa cobra vida y cobra sentido y es donde las promesas se empiezan a cumplir. Cuando usted le empieza a creer en la palabra del Señor, es cuando usted empieza a ver las promesas que Dios dijo que no te dejará, que no te desamparará, que estará siempre contigo. Amén, que esas cosas son las que se empiezan a producir y empezamos a ver en nuestras vidas. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Una de las cosas que el diablo siempre quiere poner sobre la mente del ser humano es que Dios está enojado contigo. Tantas veces hemos predicado, ¿no es cierto? Muchas veces decir, bueno, cuando uno habla con respecto a la ley o en contra del pecado, ¿no es cierto? A veces viene el acusador y te hace sentir tan culpable que siempre vemos la imagen de Dios como un Dios enojado, como un Dios malo, que lo único que quiere es darle palo a la humanidad para que se vuelvan y que sean diferentes. Y siempre vemos esa imagen de un Dios celoso, de un Dios malo. Pero Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ama, es un Dios amoroso, es un Dios que entregó todo por tu vida. Y Él prometió que nunca más estaría enojado. Dios prometió que nunca más se enojaría contra el ser humano, porque dice, nunca más me enojaré porque si no desmayaría el espíritu del hombre, el cual yo he creado. Entonces Él por sí mismo dijo, nunca más me enojaré.
y lo que va desde hasta el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento en adelante, vemos la imagen de Dios como un Dios totalmente diferente al Antiguo Testamento. No es que Dios sea diferente, porque Dios no cambia, no muta, pero Él prometió que no se enojaría más con el mundo, ¿no es cierto? Por eso hoy entramos en un camino de gracia, un camino del favor de Dios, un camino donde Dios nos hace acepto delante de Él, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Entonces, a veces la imagen de ese Dios enojado que el diablo pone en nuestra mente nos hace sentir culpable y de tal manera que nunca nos sentimos dignos, que dejamos de creer y que dejamos de alcanzar la promesa. Pero usted tiene que tener más confianza en lo que Dios hizo por usted que lo que usted hace por Dios, sino lo que Dios hizo por usted es lo que nos hace a nosotros dignos de su gloria. Y cada vez que nos reflejamos bajo esa gracia, cada vez nos volvemos más obedientes al Señor. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, porque la ley en sí mismo produce ira, ¿no es cierto? Porque aquel que entrega la ley, y cuando la ley es rota, Dios se enoja, y como lo vemos en el Antiguo Testamento, un Dios que se levantaba airado contra el pueblo de Israel, y lo sometía bajo esclavitud por causa del pecado y por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Amén. Entonces dice, cuando está la ley produce ira cuando la ley es rota, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Después, la ley, dice la palabra del Señor, que la ley fue hasta Cristo, y de Cristo en adelante vino la gracia. Entonces, bajo la gracia no estamos sujetos bajo la ley, entonces estamos bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios. Y cuando no estamos bajo la ley, entonces tampoco estamos bajo la ira del Señor. Amén. Entonces estamos bajo la gracia, bajo el favor y bajo la misericordia de Dios. Amén. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Entonces dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Amén. Esta batalla que peleamos es por fe, es por la gracia del Señor, es por fe para que sea por gracia, para que sea por regalo. Tú crees y la bendición de Dios viene sobre tu vida. Tú crees y las cosas cambian a favor tuyo. Amén. Por más difícil que parezcan las cosas, por más que digamos, uy, aquí las mandamos, aquí sonamos, no hay salida. Pero cuando dice la palabra del Señor es por fe. Y cuando es por fe, Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos testimonios de gente que estuvo allí, quizás en la cárcel, presa, a punto de recibir una condena de muchos años? Y cuando entregaron su vida al Señor, Dios lo liberó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros por su bondad. Entonces no es por, eso dice la palabra, que es por fe, amén, para que sea también por gracia. Entonces, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Amén. La promesa a través de la fe es firme para toda su descendencia. La promesa de que Cristo está abogando como abogado por tu vida y está allí peleando por nosotros, y esa gracia maravillosa que Cristo derramó en la cruz está regalándonos salvación constantemente. Entonces dice que la promesa es firme por medio de la fe, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, amén, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, y a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se deleitó en la fe, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Amén. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire qué maravilloso.
Él no se debilitó en la fe, ni considerando que su cuerpo ya era 100 años, ni considerando que Sara era estéril, sino que él creyó en la promesa de que Dios le daría un hijo, ¿no? Tampoco dudó en incredulidad, dice la Escritura, dice, de la promesa de Dios. Nunca dudó de la promesa que Dios le había hecho, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿estamos ganando la batalla como el apóstol Pablo? ¿Estamos guardando la fe cada día? ¿O cuando vienen los problemas y las adversidades en nuestras vidas, en nuestro entorno, estamos dudando? Estamos allí queriendo echar mano a cualquier cosa, diciendo, ¿dónde está Dios? O pidiendo ayuda o socorro deliberadamente en lo que sea, ¿no? Porque a veces cuando las situaciones son difíciles y duras, es cuando más nos cuesta creer, pero es cuando nuestra fe es puesta por obra. Cuando nuestra fe es puesta por obra, allí es cuando tenemos plena confianza en Dios, aun cuando no tenemos nada, aun cuando todo nos falta. Amén. Confiar en el Dios es la mejor batalla que podemos ganar, porque no somos defraudados en los que en Él confían. Pero aquellos que dudan, aquellos que actúan en incredulidad, allí donde el diablo se apodera, donde gana el terreno de la mente, donde muchas veces perdemos las batallas por no haberle creído a Dios, sino por haberle creído al diablo. Amén. Así que pelea la buena batalla de la fe. No le creas al diablo ni a lo que el diablo venga a hablar a tu mente. Créale a Dios y en lo que Dios hizo por tu vida. Amén. Fortalécete en la fe como Abraham. No dudes, ni aun considerando las situaciones del tiempo presente, como Abraham, que de su edad o de la esterilidad de Sara. No importa si aún las cosas presentes te dicen que es imposible. Dios es especialista en las cosas imposibles. Amén. Entonces, no te debilites en la fe, porque donde hay fe, Dios honra la fe. Amén. Tampoco dudes en incredulidad de la promesa que Dios te ha hecho, porque lo que Dios te prometió, Dios lo cumple. Y cuando tú pides algo en oración creyendo, no dudando, lo que pidieres será hecho. Y esta es la batalla de la fe que peleamos todos los días. No sé qué estás pasando, no sé qué estás atravesando en tu vida. Si es una enfermedad, si es un problema espiritual, si es un problema material, si es económico, si es familiar, no sé qué estás pasando en tu vida, pero créele a Dios. Ora con fe, creyendo, no dudando, y lo que pidas te será hecho. Amén. Lo que pidas te será hecho. Gloria sea al Señor. Aún, bueno, escuchaba el testimonio, o sea, el pedido de oración de nuestra hermana Norma, que decían que le habían quitado la moto hace un tiempo atrás. También me quitaron el carnet de conducir un tiempo, ¿no? Y oramos al Señor, Padre, que cuando vaya allá no se me cobre nada. Y así fue. Cuando fui a retirar el carnet, para la gloria del Señor, no me cobraron nada. O sea, fui, tuve que, bueno, ir a hacer unos trámites, volví primero cuando fui me dijo, Señor, no le vamos a cobrar nada. Volví y cuando volví, gloria a Dios, cuando volví me decía la señora, no, son como 4,000 pesos. ¿Qué? Si usted me dijo que no me iba a cobrar nada. Entonces me dice, bueno, espérenme un ratito. Y después me pasaron el carnet y me dijeron, no le cobramos nada. Esa es la gloria y la misericordia de Dios. Créele al Señor y verás poderosamente la mano de Dios. Pero cuando duda, cuando se mete la duda, que es el peor enemigo de un cristiano, ahí es cuando batallamos la batalla de la fe. Amén. Si fuese fácil, no sería una batalla. Amén. Pero Dios ha depositado la medida de fe en cada uno de nosotros por el medio del Espíritu Santo. Créele a Dios, y si te está faltando fe en medio de tu proceso, decile a Dios que Dios te dé un poco más de fe, que te ayude a tener fe. Pero Jesús dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza, y aún le dirías a este monte que se quite, el monte se quitará. Algo inaudito, como un monte se va a mover, no importa, pero si tuviese fe, el monte se moverá. Te animo a creerle, a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna, a decir, como decía el apóstol Pablo cuando llegamos al final de nuestra vida, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y que tu fe esté intacta. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.